4 lugares donde el diablo está. Uno donde va a estar y uno donde no puede estar. Y no es la presencia de Dios. Porque acuérdate que en el Edén, el jardín de Dios, en el Génesis, el diablo estaba presente. Esa es la primera vez que nosotros los lectores de la Biblia se nos introduce un personaje que se llama la serpiente. Y muchas personas se creen que es una serpiente cobra, o una mamba, o una boa, o un reptil con 4 patas que camina como un ser humano. No. En el Apocalipsis nos revela la identidad de esa serpiente. La serpiente antigua, que es Satanás y el diablo. El Apocalipsis revela que este personaje que se apareció o lo presentan como serpiente eran de hecho Lucifer, el ángel caído. Y ahí nos lo presenta por primera vez. Y desde ese momento, ese personaje se hace nuestro enemigo, nuestro adversario, el acusador de los cristianos y el que será derrotado. Y yo creo que es pronto. Y sí, Satanás no ha sido derrotado. Deja ese cuento. Jesús en la cruz derrotó el pecado y la muerte. Jesús en la cruz derrota el pecado porque Él limpia nuestra culpa. Y cuando resucita de entre los muertos le quita el poder a la muerte. Y destruye el pecado y la muerte. Pero entonces nos da a nosotros el poder sobre todo el poder del maligno. He aquí tendremos potestad sobre el poder del maligno. Hablaremos lenguas. Echaremos fuera demonios. Hablaremos lenguas, echaremos fuera demonios. Sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. No tenemos que tener miedo de violencia o de animales, porque estas señales seguirán a los que creen. Y Jesús nos dio las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales, para destruir argumentos que se levantan contra la obediencia a Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principalidades y potestades de los aires. Y por lo tanto, Dios nos dio la armadura del cristiano para que podamos batallar y pararnos firmes en el día de la batalla. Satanás no está derrotado. Tú y yo lo tenemos que derrotar diariamente. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Y eso es parte de la derrota del diablo. Así la hacemos la guerra, con alabanza, con gratitud, con adoración. Todos los días decidimos. Ustedes decidan a qué Dios ustedes van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Todos los días tenemos la batalla de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con nuestra alma y con nuestra mente. Porque Dios no es Dios de descabellados. Dios es Dios de gente inteligente. Gente que reconoció quién Él es. Bienaventurados porque el Espíritu Santo nos escogió para que se nos abrieran los ojos para ver y los oídos para oír y el corazón para atesorar. Y aquí estamos, derrotando al enemigo, porque nuestros enemigos no son aquellos. Nuestro enemigo es el diablo y Satanás, el que causó todo este desastre. Sí, por milenia el varón le ha echado la culpa a la mujer y la mujer al varón, y la culpa siempre ha sido del diablo. Y mira qué interesante. Te dejo, vamos a pasar la página con este pensamiento.
Alguien dijo una vez, el mejor truco que el diablo pudo hacerle a la raza humana fue convencerlos de que él no existe. Y hay millares, incluyendo que se llaman cristianos, que no se dan cuenta que las batallas que están teniendo no son con el vecino, ni con el gobierno, ni con esto, ni con aquello, ni lo otro. Es con el diablo. La próxima vez que lo vemos es en el libro de Job. Y dice que llegó el momento donde los hijos de Dios, los ángeles, se venían a presentar delante del trono de Dios. Y entre ellos se presenta el diablo. Quiero explicarte algo que es importante. Cuando Dios da una visión, Dios enseña en términos que nosotros podamos entender lo que está sucediendo en el plano espiritual. Pero la verdad, en mi opinión, es que si Dios nos dejara verlo, en este estado en que estamos, nuestro cerebro explotaría. Aun cuando Juan fue al tercer cielo, delante del trono celestial y las cuatro bestias, todo lo que él vio es lo que Dios le permitió ver, para que él pudiera entenderlo lo suficiente y escribírnoslo a nosotros. Y aún así, se nos hace difícil entenderlo, porque está hablando a un nivel espiritual que no todos podemos entenderlo. Me llena de gozo este versículo, y antes de continuar quiero regalártelo, porque es uno de los versículos que Dios usó para enamorarme de Él. Dice así, y leo a la letra. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y este versículo, a mí este versículo me voló los sesos, porque Dios quiere ser entendido. Mira qué tremendo. A mí me gusta que me entiendan. Yo trato de darme a entender, porque solamente de esa manera tú me vas a conocer. De otra manera tú me conoces, pero si no me entiendes, nada. Ese es el poder que tiene el cónyuge correcto, un mejor amigo, la iglesia correcta, el grupo de la iglesia que está contigo, tu tribu, lo que se dice del púlpito, lo que sucede a tu alrededor. Porque cuando tú te sientes entendido, te das a conocer. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Mientras más tú lo entiendas, más Él se deja conocer de ti. ¿Y cómo lo conozco? A través de la palabra. Esto es una de las cosas que me enamoró a mí acerca de la palabra. Que está esto que yo te estoy enseñando. No es la palabra de Dios. Es mucho más. Jesús dijo, estas palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Esta palabra es el corazón de Dios, la mente de Dios, su personalidad, sus deseos, sus sueños, sus anhelos. Dios está revelando su corazón a todo aquel que quiera entenderlo y conocerlo. Yo no sé tú, pero yo quiero entenderlo y conocerlo, porque a mí me gusta que me entiendan. Bendito sea el Señor. Y en el libro de Job, Dios nos manifiesta algo que muy pocas personas entienden. En el libro de Job nos presenta el escenario que te acabo de decir. Los hijos de Dios se presentan delante del trono de Dios y Satanás entra. Y en el Apocalipsis entendemos que Satanás entra al trono de Dios para acusar a los redimidos de día y de noche delante del trono.
Pero cuando entra esta vez, Dios hace algo peculiar. Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios dice estas palabras acerca de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Escucha, Dios dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo es Job? Job es como ninguno en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios señala a Job como un hombre que no tiene de qué avergonzarse. En él no hay falla. Leer después la introducción. Este hombre adoraba a Dios, ofrecía sacrificios por él, por sus hijos. Era un verdadero príncipe del reino antes de su tiempo. Es más, hay quienes dicen que este hombre, Job, era Melquisedec, tipo de Jesucristo. Mira cómo lo describe. Sacerdote de Dios y rey de paz de Salem, a quien Abraham le dio los diezmos. Pero lo que te quiero ministrar es que hay muchos que están diciendo que Job tenía un fallo y por ahí se coló el diablo. Que Job decía, ay, el día que yo temía. Ten cuidado con lo que tú dices y enseñas. Porque si tú le encuentras falta a Job, tú estás diciendo que Dios mintió. Tú estás llamando a Dios un mentiroso. Dios dijo, varón perfecto y recto. Y tú le estás encontrando falla. Si Job tenía falla, Dios mintió. Mira a ver lo que tú estás enseñando. A Dios hay que entenderlo y conocerlo. Y el libro de Job es bien difícil, porque 3 amigos de Job se sientan con él y lo juzgan incorrectamente. Y nosotros leemos los versículos del juicio incorrecto, las acusaciones, y las enseñamos y las practicamos y las establecemos como si fueran doctrinas. Cuando el libro tiene la confusión de que estos 3 hombres juzgaron mal a Job, no estaban hablando por el espíritu, estaban hablando por la carne. Ese es el libro de Job. Y mi síntesis, para terminar con esto y lo importante que tiene este énfasis que quiero poner. El libro de Job es uno de mis versos favoritos en el libro de los Salmos. Al final de todo el libro de Job, Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo establecí los cielos y la tierra? ¿Quién eres tú para cuestionarme a mí? Y Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Y el libro de Job dice, y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Entenderlo y conocerlo. Que el libro de Job lo que establece es que nosotros le debemos a Dios, pero Él no nos debe nada a nosotros, por muy santo que tú seas o te creas, aunque tú lo seas, porque Job lo era. Y por eso no podemos juzgar al que está pasando por una crisis, sea económica, mental, espiritual, de salud. Sí, mental. A ti no se te mueren todos los hijos, los pierdes todo. Y tu cabeza no te quiere reventar. La pobre esposa de Job, todo el mundo le tira a la esposa de Job, porque ella también lo perdió todo, y lo único que le quedaba era su marido. Y ahora está tirado en una cama, rascándose, que no puede tolerar el picazón y el dolor. Y lo perdieron todo. Ella también perdió los hijos.
Ella también perdió la finca, la granja, el ganado. Y ahora pierde a su marido. Y en su angustia dice una de las palabras más horribles que hay en la Biblia. Tú todavía estás manteniendo tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ella lo que quiso decir es que ella tenía ganas de maldecir a Dios y morirse. Y eso es lo último que vemos de ella hasta el final. Porque en el final, cuando Dios le entrega a Job la recompensa de su fidelidad, entre las nuevas hijas y los nuevos hijos y la tienda de campaña y los ganados, no le da una nueva esposa. Esta mujer también salió de la prueba victoriosa, pero nosotros la juzgamos. Qué horribles somos nosotros. Verdaderamente que necesitamos conocer y entender, o entender y conocer, antes de hablar y antes de juzgar. El tercer lugar donde vamos a encontrar al diablo es en el mundo entero. No está más en un país y menos en otro. La Biblia nos enseña que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y cuando el diablo, Satanás, entró en la corte celestial y Dios le pregunta, ¿y de dónde viene? Y se rondea la tierra. Yo ando como león rugiente buscando a quien devorar. Yo ando usando los príncipes de este mundo como marionetas. Yo ando arruinándole la vida a todo el que yo pueda. Yo ando en lugares altos de gobierno y de comercio y de economía y de educación para esclavizar a las masas. Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra. Por eso te entré diciéndote que nosotros tenemos las armas de nuestra milicia. Ahora, estas armas de nuestra milicia, porque según 2 Corintios 10, del 4 al 6, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales, derribando argumentos. Así es como destruimos la fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, falsas doctrinas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, los míos primeros y después los de ellos, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por eso yo tengo que llevar cautivos mis pensamientos a Cristo primero, para entonces llevarlos de ellos, derribando argumentos. Se derriba el argumento, no el individuo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. No estamos aquí para destruir, robar, maltratar, marginizar, empujar, rechazar, juzgándolos. Porque estoy seguro que tu obediencia todavía no es perfecta. ¿Verdad que no? Pero entonces, ¿cómo hay tantos cristianos que se sienten prepotentes para rechazar a aquellos a quienes Cristo vino a salvar? Se supone que el cristiano está rescatando las almas porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y nosotros queremos que salgan del reino de las tinieblas y vengan al reino de nuestro Cristo, el reino de la luz, la salvación, el gozo, la paz, el propósito en la vida. El diablo está en el mundo y tú y yo también, pero tú y yo no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, pelearíamos como los mundanos pelean, pero nosotros somos de Cristo y su reino, y nuestras armas y nuestro corazón es salvar al perdido,
no empujarlo, no maltratarlo. El diablo anda suelto y está en altos lugares de autoridad. Bienvenidos al Apocalipsis. El próximo lugar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. El diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás no es arrojado del cielo hasta el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, de Revelación. En estos momentos hay una batalla en los cielos. La rebelión que nosotros sabemos de los ángeles impíos que se rebelaron contra Dios, no se rebelaron, se están rebelando. Eso está sucediendo. Es más, te quiero volar los sesos. Yo quiero que tú veas lo real que es esto que yo te estoy dando a conocer y a entender. Nuestra fidelidad a Dios es tan importante que hay ángeles que se están decidiendo serle fiel a Dios o rebelarse en contra de Dios, mirando nuestro comportamiento. Hay ángeles que todavía no le han faltado a Dios, pero no lo están obedeciendo. Y ahí viene la teoría. Te voy a dar el verso bíblico. La teoría de espíritus elementales. Espíritus que controlan el medio ambiente, pero no necesariamente son enemigos de la raza humana. Porque el diablo es enemigo de la raza humana. Y ahí viene la teoría donde el diablo se rebela en contra de Dios porque la asignación del diablo era cuidarnos. El querubín escogido, los querubines son guardianes. El diablo estaba supuesto a ser el guardián de la raza humana y servirnos, porque en el reino el mayor servirá al menor. El que quiere grandeza tiene que servir a sus hermanos. Y el diablo no quiso eso. El diablo quería ser servido. Y eso es lo que está haciendo. Quiere ser servido, adorado, reconocido, aplaudido, que le den trofeos. Y eventualmente, tomando forma de hombre, se quiere sentar en el trono de Dios, en el templo de Jerusalén. Él sabe que no puede sentarse en el trono celestial. Él lo sabe. Pero aún así, está tratando y pretendiendo llevarse tantos de nosotros como él pueda. Y engañando. En estos momentos, él está engañando a ángeles que no quieren ser enemigos de Dios. Pero le está señalando las faltas de los cristianos, acusando a los cristianos delante del trono día y noche. ¿Contra quién nos está acusando? ¿Contra Dios? Sí, pero en la hueste celestial, discutiendo de que nosotros no somos dignos, de que los ángeles nos sirvan, porque mira cómo nosotros tratamos a Dios y cómo nos tratamos los unos a los otros. Mientras que Él es el causante de que nosotros, los seres humanos, no amemos a Dios, no sigamos a Dios y nos odiemos y nos matemos y nos atropellemos los unos a los otros. Esa es la trampa, el engaño del diablo. Pero hay un versículo en la Biblia bien interesante. Te lo voy a buscar y te lo voy a poner aquí para que lo leas conmigo. Dice así. Colosenses 1:20. Y por medio de él, de Jesús, el Cristo, reconciliar consigo, Dios quiere reconciliar consigo a todas las cosas. Las que están en la tierra, los seres humanos, si eso lo entendemos, esa es la salvación. Las cosas de la tierra, como las que están en los cielos. Dios está reconciliando cosas en los cielos. ¿Tú sabes lo que es reconciliación?
cuando teníamos una amistad con Dios en el jardín y esa amistad se rompió. Y Dios envía a su Hijo para hacer la paz mediante la sangre de su cruz y mediante el testimonio de aquellos de nosotros que hemos recibido la paz mediante la sangre de su cruz. Nuestro testimonio hace que cosas en los cielos se reconcilien con Dios. ¡Wow! Comencé diciéndote que hay 4 lugares donde el diablo está. Ya te los presenté. Uno donde va a estar. Porque sabemos que al final del libro, el diablo es encadenado y echado al lago de fuego. En el infierno, en estos momentos, no hay nadie. Están en prisiones espirituales esperando el juicio. En el día de la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero y aquellos que estamos vivos somos transformados en un abrir y cerrar de ojos con trompetas del cielo y con voz de arcángel. Pero los demonios están todavía sueltos en la tierra hasta que Cristo venga con poder y gloria y los ata, los juzga y son echados en el lago de fuego. Y los impíos también, el lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero en estos momentos hay la oportunidad de reconciliación de cosas en los cielos. Hay oportunidad de reconciliación en todas las cosas en la tierra. Si hay algo en la tierra, en tu espíritu, en tu vida, que necesitas reconciliar con Dios, este es el momento. Arregla tu relación, porque Dios quiere ser entendido y quiere ser conocido. Y entendemos que no es la voluntad de Dios que nadie perezca. El infierno no fue creado para pecadores, fue creado para el diablo. Y por esa razón Dios envía a su Hijo. Si hay algo en tu vida que necesita ser reconciliado, hazlo. Bendito sea el Señor. Porque hay otro lugar. Lo otro que iba a decirte es un lugar donde el diablo no puede estar. El diablo no puede estar donde tú no le permitas estar. El diablo no puede hacerte hacer nada que tú no quieras hacer. El diablo no puede estar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tus hábitos, en cómo tú pasas el tiempo, en tu entretenimiento, en tu manera de hablar, de quejarte, de criticar, de juzgar, de envidiar. El diablo no puede estar ahí si tú no lo permites. Reconcilia todo eso con el Espíritu, con la voz del Espíritu. Arréglate, límpiate. Porque el diablo no puede estar en tu vida si tú no se lo permites. Tú tienes esa autoridad. Cristo nos las dio. Nos dio las armas de su milicia. Nos dio la armadura de Dios. Puso su Santo Espíritu adentro de nosotros. Y tú puedes clamar la sangre de Cristo y el diablo no te puede tocar. Los demonios no te pueden tocar. Tú puedes controlar tus pensamientos para que la angustia, la soledad, la ansiedad, la depresión no te gobierne. La preocupación no te gobierne. Cuando te venga el diablo atacándote con ese sentimiento de que nadie te quiere y nadie te entiende y nadie... Acuérdate que Dios quiere que tú lo entiendas. Porque Él te entiende. Él te entiende y te conoce por nombre. Entonces, siémbrale a Dios el entenderlo y conocerlo. ¿Cómo? Métete en su palabra y vívela.
Levanta tu voz en alabanza. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Menos queja. Donde hay alabanza, no hay angustia. Alábale, cántale, baila, danza, brinca, salta. Regocíjate con Dios en Cristo, en tu casa, en tu privacidad, donde de verdad cuenta. Porque en la iglesia cualquiera siente la presencia. No, es cuando tú regresas a quien tú eres y donde tú estás. Este es el lugar donde Satanás no puede estar. Porque yo y mi casa, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis anhelos, mis caprichos, mis aspiraciones, mis sueños, serviremos a Jehová. Así que el diablo no puede meterse en esto. Tú no puedes entrar aquí, yo no te lo permito. Mi vida está escondida en Cristo. Yo soy de Él. Y tengo que velar mis pensamientos. Tengo que velar, porque eso me da el enfoque. Y donde yo pongo el enfoque, afecta quién yo soy, cómo yo me siento, lo que yo pienso. Afecta mi fe, mi esperanza, mi gozo. Satanás no puede estar donde tú no le permitas estar. Tú tienes ese poder y esa autoridad en Cristo. Cristo te la dio en la cruz del Calvario. Las armas de nuestra milicia. Te dejo con esto. Buscad los dones del Espíritu. Buscad la llenura del Espíritu. Buscad la presencia del Espíritu. Te dejo con este pensamiento. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Amarás a Dios con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén y amén. Amado, espero que esta disertación te haya bendecido, te haya exhortado, te haya retado. Porque esas fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor. Lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.